Yo en el libro lo que planteo es la ruptura de esa dicotomía porque en general en la sociedad siempre nos llevan a dicotomías para no alcanzar la realidad de las cosas, ¿no? Izquierda-derecha, PSOE-PP, ETA-Al-Qaeda, en el caso del 11M también con el explosivo, Goma 2 Eco, Titadín, el Servicio de Seguridad marroquí y la inteligencia francesa. Yo utilizo una expresión que yo creo que ayuda a entender muy bien esto. Se acuestan en la misma cama y ni siquiera se preocupan en lavar las sábanas, porque no quería que viniera nadie de fuera a montarle el relato de los atentados, porque Aznar desde el minuto uno sabe que sucede ahí algo extraño. ¿España está preparada para conocer la verdad o no? 11 de marzo de 2004. 192 personas mueren tras explosionar 10 bombas en 4 trenes de cercanías de Madrid. El atentado cambió el panorama en España, nacional e internacional. ¿Quién lo cometió? La versión oficial apuntó a ETA y Al-Qaeda, pero tras 20 años, hay quienes cuestionan esta teoría y exigen todavía buscar la verdad. Lorenzo Ramírez, periodista económico, rompe los esquemas analizando si las pruebas oficiales fueron falsas, apunta al impacto internacional del 11M y trata de abrir nuevos horizontes para que otros en un futuro intenten alcanzar. Un vídeo grabado en libertad y sin censura. Ahora serán ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Aquí, en su canal, en Trincheras Ocultas. Trabajar en un medio de comunicación tradicional, vamos a decirlo así, es incompatible con poder ser independiente y poder contar la verdad. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo programa que me hace muchísima ilusión presentar porque estamos hoy aquí con el archiconocido, podríamos decir ya periodista económico Lorenzo Ramírez. Lorenzo Ramírez ha escrito un libro, ha publicado un libro que vaya por la cuarta edición, Las claves ocultas del 11M, y eso es lo que vamos a intentar ver hoy en esta entrevista, esas claves ocultas que nos traslada con su libro Lorenzo Ramírez, publicado por Esfera de los Libros. Así que muchísimas gracias, Lorenzo. No quiero hacer esta introducción muy larga porque quiero escucharte, porque creo que tienes cosas muy interesantes que decir hoy. Pues encantado de estar aquí. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad también de estar en tu canal, con tu audiencia y bueno, pues mandar un saludo a todos aquellos que todavía, pues afortunadamente, 20 años después, pues todavía pues quieren seguir sabiendo la verdad y no aceptan, ¿no? Una versión oficial que desde luego que cualquier persona que haya investigado medianamente este caso, pues sabe que la versión oficial está diseñada pues para dar carpetazo y para no entrar a fondo en muchas de las claves ocultas que planteo en el libro, ¿no? Porque, Lorenzo, me he leído el libro. La primera pregunta que te quiero hacer es algo más personal. ¿Tú dónde estabas este 11M? ¿Por qué esta motivación de realizar el libro? Algo más personal al principio. Bueno, estuve a punto de mencionarlo en el libro, pero no quise que la noticia fuera el periodista, ¿no? Entonces, la gente que no conoce a lo mejor mis inicios no lo entiende muy bien. Yo en aquel momento trabajaba en una agencia de noticias, en una agencia de noticias del Grupo 11, la agencia Servimedia, que es una de las agencias pues, más pequeñas, ¿no? Porque las más famosas son EFE y Europa Press, luego está Colpisa y también Servimedia, y trabajábamos, teníamos en la redacción precisamente en la calle Martínez Campos, bueno, pues en pleno Paseo de la Castellana. Para el que no conozca Madrid, pues cuando llegas a Plaza Castilla aproximadamente, luego tienes Paseo de Castellana y al final, si sigues recto, 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 acabas en Atocha, ¿no? Yo trabajaba en esa agencia de noticias, estaba yendo a trabajar cuando se produce el atentado, cuando se producen las explosiones. Intento llegar lo máximo, lo más cerca posible a la estación de Atocha. Evidentemente no pude porque ya realmente había muchos problemas de tráfico. Dejé el coche, logré ver un poco de humo, logré ver pues ya como se estaba rescatando a algunas personas, el desastre absoluto. Bueno, lo que es un atentado terrorista que hay que decir ha sido el más sangriento, ¿no? De la historia de España, la historia de Europa. Es verdad que ha habido algún atentado en Rusia posteriormente, pero bueno, sobre todo últimamente no se incluye a Rusia en Europa, aunque evidentemente sí lo es, ¿no? También, pero bueno, el mayor atentado, ¿no? Yo fui a la redacción, estuvimos todo el día cogiendo prácticamente llamadas de familiares de víctimas que no sabían realmente si sus familiares
estaban en IFEMA, estaban en hospitales, fue un día muy angustioso. Desde entonces, bueno, pues yo estaba prácticamente empezando mi carrera periodística, ya muy pocos años trabajando y es un atentado que marca. Posteriormente empiezo a trabajar en algunos medios de los que defendían la llamada versión disidente, la que planteaba que la versión oficial no era cierta y que podía haber algún tipo de participación de ETA, que es ahí donde se centran sobre todo al principio las investigaciones, en un intento también de los servicios de inteligencia por dirigir la información disidente también a un punto de no retorno para que no pudiéramos llegar tampoco a saber la verdad, ¿no? Estuve en varios medios de ese tipo donde se investigó todo esto, tuve acceso a muchas fuentes, tuve acceso a personal de inteligencia, también a mandos policiales, a Guardia Civil, a algunos de los investigadores más famosos, que cito además en mi libro, sobre todo en la primera parte, y he leído, el sumario lo he leído prácticamente entero. Las partes que cito en el libro, que son las más interesantes, sobre todo que tienen que ver con testificales y con informes concretos, las he leído varias veces. El juicio lo vi in situ cuando se produjo y luego posteriormente para hacer el libro también. Bueno, creo que he leído prácticamente todo lo que se ha publicado sobre el 11M. Es algo que tenía yo ahí, que siempre he estado investigando por mi cuenta en la esfera de los libros de cara a la prescripción de los atentados. Pues habló conmigo porque, bueno, yo además tengo un canal con César Vidal que se llama, bueno, tengo un programa que se llama El Gran Reseteo, donde pues se hizo un programa especial sobre el 11M y a partir de ahí pues surgió la idea de colaboración y al final se ha alumbrado este libro que lo he escrito en pocos meses porque afortunadamente tenía ya buena parte del trabajo realizado, si no habría sido imposible. Y luego pues agradeciendo también el fondo documental de Los Peones Negros, que todavía sigue disponible, donde están todas las sesiones del juicio, las transcripciones de ese juicio y también el sumario, un sumario que no es fácil de manejar porque son muchísimos folios y luego también por los autores que me han precedido y que en la primera parte del libro pues lo que hago es coger de cada uno lo que me parece más interesante y ponerlo bajo mi foco y analizarlo y contarlo de una manera seminovelada, pero bueno, siempre atendiendo a lo que es la realidad para que el lector pues, no se encuentre con un muro, ¿no? Porque realmente lo del 11M parece muy complicado, pero en realidad es bastante sencillo. Todos los culpables oficiales no participaron en el atentado, con lo cual cualquier obra que verse sobre las células islamistas, supuestamente islamistas, o sobre los suicidados en el piso de Leganés, pues me parece que no llegan a buen puerto. Y luego en la tercera parte del libro, pues ya sí que hago un análisis un poco más geopolítico, más en la línea de lo que quería contar. Es un libro que al final ha salido extenso. Es verdad que afortunadamente la Esfera publica y edita con letra grande que sea fácil de leer. Y luego tiene multitud de notas a pie de página que he decidido incluirlas al final del libro, básicamente porque si no hubiera sido una obra con muchísimas páginas, pero era necesario ser riguroso, ¿no? Ha sido una obsesión para mí durante toda la vida el 11M, sí, contestando a tu pregunta. Y lo que buscas, ¿no? Con el libro básicamente también es romper, ¿no? Con esa versión oficial, con esa dicotomía que apuntaban tanto a ETA como a Al-Qaeda. Es el principal objetivo del libro y también me parece muy curioso que no te lo quieres llevar a un plano nacional, sino que buscas, ¿no? Ese plano internacional. Sí, porque es una dicotomía creada y en la cual pues yo he asistido en primera fila a cómo se creaba, cómo nos iban presentando determinadas pistas que podían apuntar realmente a la participación de ETA. Yo a día de hoy pienso que ETA como organización no tiene absolutamente nada que ver con el atentado. Es posible que algunos elementos que trabajan para ETA, pero que también han tenido contactos con servicios de inteligencia nacionales y extranjeros, pudieran participar en la génesis, eso no lo descarto, pero desde luego no hay ninguna prueba y los indicios que apuntaban en un principio en esta línea son indicios fabricados exactamente igual que la versión falsa. Yo en el libro lo que planteo es la ruptura de esa dicotomía porque en general en la sociedad siempre nos llevan a dicotomías para no alcanzar la realidad de las cosas, ¿no? Izquierda-derecha, PSOE-PP, ETA Al-Qaeda, en el caso del 11M también con el explosivo, Goma 2 Eco, Titadín, Cadena Ser, Cadena Cope, todas esas peleas, esas luchas intestinas, que al final lo que favorecen es que haya un enfrentamiento por parte de la población, por parte de los ciudadanos, por parte de la opinión pública y alejar el foco de otros elementos que realmente pues son no solo los que se benefician del atentado, sino los que en este caso pues pudieron también participar en la génesis del mismo o ocultando o facilitando información a determinados servicios de inteligencia para que lo cometieran. Hoy en día ya está bastante asumido que un atentado de esta magnitud no puede tener solo un objetivo, un interés nacional, ¿no? Yo creo que en los últimos 3, 4, 5 años, sobre todo a raíz de la pandemia y posteriormente con todo lo que está pasando en Ucrania, también cito el caso, ¿no? Del atentado de Nord Stream como otro atentado de bandera falsa. Ha sido evidente que era de bandera falsa, no hemos tenido que esperar 20 años, a los 2 años, al año y medio, algunos ya planteábamos que era un atentado de bandera falsa, luego premios Pulitzer como Seymour Hersh también
pusieron blanco sobre negro, ¿no? Indicando que estas cosas suceden, la gente empieza a asumir, ¿no? Que hay atentados de bandera falsa, la gente empieza a admitir también que aunque es verdad que tuvo una repercusión en clave nacional el 11M, eso es indudable, está muy estudiado. No comparto mucho la tesis de aquellos que consideran que hay un antes y un después en España. Yo creo que el carril de España ya estaba marcado. Es posible que si el gobierno Aznar hubiera querido ir por su cuenta, pues a lo mejor el atentado del 11M sí que pudiera ser un aviso en ese sentido, pero sobre todo lo que hace es respaldar un proyecto geopolítico de corte imperialista, podríamos decir, avanzando en el secuestro, ¿no? de la soberanía nacional de los países de Europa, en este caso de España, por parte de una cúpula de la OTAN, por parte de un Estados Unidos, con un Reino Unido que siempre por su cercanía geográfica con Europa ejerce un poco de policía y que permitió, pues, no solo que George Bush volviera a ganar las elecciones y la camarilla que tenía detrás, con Dick Cheney y compañía, con esa cábala, como se autodenominaban ellos, incluso de forma jocosa, ¿no? También lo cito en el libro, y que son realmente los que tomaron las decisiones de geopolítica después del 11S, después del 11M y después del 7J, con un Estado de Israel que ha permanecido también en un segundo plano, pero que también se ha beneficiado de eso que se vino en denominar la guerra contra el terror y que hoy ya pues podemos decir sin lugar a dudas que fue un gran fraude. Recordemos que cuando se produce el atentado del 11M ya se había descubierto la patraña de las armas de destrucción masiva. Eso además en España había generado o había alimentado más esa fractura social de la que te hablaba antes, porque todo el mundo estaba llamando a Aznar asesino, porque realmente se estaba matando civiles en Irak y realmente se había descubierto que la excusa de las armas de destrucción masiva era una excusa bueno, pues, que realmente no era cierta. La famosa foto de las Azores, Tony Blair, Aznar, Bush, la famosa foto también, ¿no? Con Aznar poniendo los pies encima de la mesa en Camp David, fumándose un puro, jugando en la liga, ¿no? De los grandes. Y yo siempre he defendido, y esto entiendo que sea contraintuitivo para la gente que no conoce cómo es esto de la geopolítica, porque muchos cuando hago este análisis me preguntan, dicen, bueno, entonces Lorenzo, ¿por qué se comete el atentado? ¿O por qué se ampara? ¿O por qué se aprovecha un atentado en un país aliado? O sea, si estás diciendo que realmente se beneficia a Estados Unidos o la órbita atlántica, vamos a decirlo así, de ese atentado, ¿por qué en un país aliado? Precisamente por eso. O sea, no es casualidad que fuera en un país aliado, porque primero puedes buscar la excusa de que es una venganza por las intervenciones en Irak, que eso es algo que ya nadie defiende ni siquiera hoy en día, ni siquiera los autores más oficialistas españoles, y por otra parte te aseguras que no se investigue el origen del atentado, porque si investigas el origen del atentado, a lo mejor te encuentras a tus amigos, a lo mejor te encuentras a tus aliados, ¿no? Y yo creo que ahí esa es la gran clave. Y por eso planteo también en el libro la importancia de determinar que el explosivo principal determinante no fue el agomado seco ni el titadín, sino explosivo militar, porque el atentado lo comete un comando militar. Recoges en el libro cómo George Bush se ofreció, ¿no? A Aznar para investigar quién estaba detrás de este Ujú. atentado. Aznar lo rechazó. También israelíes quisieron dar esa ayuda. Esta parte es muy interesante. ¿Por qué realmente Aznar rechazó esta ayuda? ¿Esto se sabe? ¿No se sabe? Hay muchas preguntas siempre. Bueno, recientemente hemos visto además informaciones que confirman lo que publico yo en el libro con esa entrevista que publicó Radio Televisión Española que le hizo Lorenzo Milá a George Bush, que realmente pues yo creo que una vez más se ha publicado la entrevista pero no se ha puesto el foco en lo interesante. Si te fijas, si vuelves a revisar esa entrevista, George Bush dice hasta en dos y en tres ocasiones que él va a ayudar a España a encontrar a los culpables si España quiere. The United States government will help the Spanish government find out the facts if they so desire. Y es una declaración muy enigmática porque ¿cómo no va a querer España, no? Esa es la gran cuestión. Pues evidentemente que querría España. ¿Por qué la Casa Blanca solicita a través del embajador Javier Rupérez a Lorenzo Milá hacer esa entrevista? Porque Aznar había cortado la comunicación con Estados Unidos. Esta entrevista se produce el día 12 y el día 11 por la mañana, cuando se produce el atentado, Aznar toma la decisión de apartar a los servicios de inteligencia, al CNI, de la investigación del atentado, con lo cual eso lo que nos está diciendo es que no se fiaba del CNI. CNI dirigido por Dezcayar, que era experto en Magreb y que además había sido nombrado por la Casa Real. Todos sabemos las relaciones de la Casa Real con el Pentágono y en general con ese Deep State de Estados Unidos desde los tiempos de la transición. Eso es algo que también está superado, aunque hoy pues, muchos quieran negarlo. Toma otra decisión, que es rechazar la oferta del FBI, como estás comentando, porque no quería que viniera nadie de fuera a montarle el relato de los atentados, porque Aznar desde el minuto uno sabe que sucede ahí algo extraño. Es decir, cuando ellos llaman, porque ETA en aquel momento estaba tan infiltrada que iba a haber una operación el día 12 por la noche y iban a detener a toda la cúpula de ETA. Esto se lo cuentan miembros de la policía y de la inteligencia, Fernando Mújica, y se planteaba que iba a haber una detención de la cúpula 2 días antes de las elecciones, con lo cual imagínate el respaldo que iba a tener el gobierno Aznar en esas elecciones a las que se presentaba Mariano Rajoy.
Había 4 operaciones antiterroristas buscando precisamente terroristas de ETA el día 10. Es decir, nunca antes en España había una alerta tan importante teniendo controlados a los elementos de ETA. Esto para la gente que no lo sepa, también hay que decirlo, hay infiltrados en las organizaciones terroristas que van avisando de los movimientos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es verdad que a veces hay problemas de información y a veces se producen atentados, ¿no? Por estos fallos y estas realidades, pero en aquel momento estaba controlada la cúpula de ETA. Esa misma mañana, cuando se produce el atentado, los elementos de inteligencia, tanto y información, sobre todo de policía, Guardia Civil y CNI, llaman a sus controlados o a sus controladores en este entorno y les dicen que ellos no han sido. Dicen que ETA no se ha movido para nada. También existen las conversaciones de Otegi, no las que hace públicas, sino a las que hace también el CNI, donde él habla con representantes de ETA y asustado porque dice, como hayamos sido nosotros, se nos cae el pelo. O sea, desaparecemos de la escena ya no solo del ámbito terrorista, sino también político. Desaparecemos de la escena política. Y Ibarretxe salió públicamente también a decir, Ibarretxe, líder del PNV, a decir que no podía haber sido ETA. Entonces, a partir de ese momento, la gran cuestión es quién ha sido. Entonces, si tus servicios de inteligencia no te han avisado, o crees tú que no te han avisado, si tus aliados, porque si eres el aliado de la primera agencia de seguridad del mundo, de la NSA y de todas las agencias que caen a través de la NSA, y si Israel no te ha avisado, los tienes que apartar, porque sospechas que algo saben y no te lo han comunicado. No que ellos hayan cometido el atentado, porque eso no lo sabemos, pero realmente Aznar sospecha, y como sospecha los aparta. Es verdad que posteriormente el FBI sí entra en la investigación, porque una de las huellas dactilares que aparece en una de las pruebas falsas nos lleva a un abogado estadounidense, se llama Brandon Mayfield, y es el FBI el que identifica esa huella, pero es una colaboración desde la distancia. Y luego, con respecto al tema israelí, es importante, Israel lo que quería mandar era forenses para encontrar terroristas suicidas. Israel quería mandar a un grupo liderado por un tipo que se llama Yehuda His, un tipo muy polémico, porque como cuento también en el libro, este tipo ha sido acusado, y además por tribunales israelíes, de robar órganos a palestinos para venderlos en el mercado negro. Y estos tipos ya tenían todas las maletas preparadas. Es Carmen Baladía, la jefa de forenses, valiente Carmen Baladía, la que también se niega a que haya injerencia externa, porque ella desde el primer momento ve que hay un problema cuando ella está haciendo las autopsias de los cadáveres. Ninguno de ellos tenía metralla y la bolsa que aparece en la comisaría de Vallecas, la famosa bolsa número 13, sí tiene metralla. Entonces ella también se da cuenta de la realidad. Ha permanecido, a pesar de las presiones que ha tenido, siempre declarando que ningún cuerpo tenía metralla, que era imposible que tuvieran metralla, a pesar de los intentos de algunos intoxicadores por llevarla por otro sitio. Y en este contexto se comprende todo esto. También hay que decir que cuando la crisis de Perejil, cuando Aznar finalmente expulsa, ¿no?, a Marruecos del islote de Perejil, Aznar quería dejar miembros del ejército allí, quería dejar soldados. Y Bush le dice que no. Bush le llama por teléfono y le dice que no. Y al mismo tiempo, también hay que decir que Chirac, alias el africano, con muy buenas relaciones con Marruecos, había amenazado también al gobierno español con usar el terrorismo como moneda de cambio si España no cedía en sus pretensiones de tener un mayor papel en la nueva Constitución Europea, en el nuevo Tratado de Niza, con esos Estados Unidos de Europa que empezaban a configurarse en aquellos años. Por lo tanto, todos estos elementos nos ayudan a entender por qué Aznar no quería ningún tipo de injerencia externa. Nos ayuda a entender menos o a comprender menos por qué expulsa a su CNI, pero ya te digo que la relación con Dezcayar, el otro día en una tertulia o en un debate con una persona de inteligencia, yo decía que no era muy buena esa relación y me decían, no, no, se llevaban a matar, es decir, se odiaban mutuamente. Bueno, pues eso también quizás explique esa decisión, ¿no?, de José María. Con tu explicación, Lorenzo, da la sensación de que España se quedó sola, porque si vemos también la teoría de Villarejo, la cual dices que Francia y Marruecos posiblemente sepan, ¿no? Quién fue o quién estaba detrás de estos atentados. Ujú. Podemos ver por tus declaraciones que España se quedó completamente sola. Tú, la teoría de Villarejo, por ejemplo, ¿qué parte compartes? ¿Por qué realmente Villarejo coge y lanza ahora esta versión? La versión de Villarejo no es una versión outsider, es decir, es una versión respaldada por las instituciones o por el establishment. Vamos a dejarlo así. Porque si no, no se le habría dado tanta voz. Es decir, en un principio, esta tesis o las tesis de Villarejo se incluyen en 2 escritos que envía a la Audiencia Nacional, de los cuales también hablo en el libro.
que eran secretos, que prácticamente no se conocían, y se le dieron algunas pautas, algunas pistas a algunos periodistas para que publicaran algo. Es a partir de que el diario Moncloa.com y el Confidencial acceden a las grabaciones de la famosa comida en la cual estaban Baltasar Garzón, Dolores Delgado, miembros de la cúpula policial y el propio Villarejo. A partir de ahí empieza a salir una serie de información y dentro de los archivos que había ahí, que luego posteriormente otros publicarían, el mismo Alvise también en su cuenta de Telegram publicó parte de esta información, hay unas notas del CNI o atribuidas al CNI, en los cuales se plantea el núcleo de esta tesis de Villarejo. Es decir, la tesis no es de Villarejo. La tesis es de una parte del CNI, de unos informes que no hemos visto los informes manuscritos, no sabemos tampoco si existen, solo tenemos sus copias digitales, con lo cual tampoco sabemos realmente la veracidad o la fuente de todo esto, pero buena parte de las cosas que cuenta Villarejo son ciertas. Es decir, España, y en concreto Madrid, estaba llena de agentes franceses porque se estaban llevando a cabo los ejercicios anuales de la OTAN antiterroristas CMX-04, que contemplaban un atentado terrorista, en este caso en Holanda, en una red de transporte que iba a dejar alrededor de 200 muertos, y eso facilitó no que agentes españoles se movieran con total libertad, sino que agentes franceses se movieran con libertad, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, es que en realidad este ejercicio se llevó a cabo, este simulacro, sobre el papel y no hubo agentes de campo. Sí hubo agentes de campo, fundamentalmente franceses. Hablar de agentes franceses es hablar de agentes marroquíes. El Servicio de Seguridad marroquí y la inteligencia francesa, yo utilizo una expresión que yo creo que ayuda a entender muy bien esto. Se acuestan en la misma cama y ni siquiera se preocupan en lavar las sábanas. Es decir, son dos caras de la misma moneda absolutamente. ¿Por qué? Pues porque Francia tiene muchos intereses en Marruecos. No es casualidad, ¿no?, que Francia haya respaldado esa cesión del Sáhara Occidental. No es casualidad que haya empresas francesas que quieran extraer recursos del Sáhara Occidental. Y realmente, bueno, pues hay una relación histórica ahí de hace mucho tiempo. Y recordemos que en aquel momento Chirac se le conocía como el africano, tenía relación incluso con la Casa Real marroquí, relación muy cercana. Se produjeron reuniones después de Perejil para acordar castigar a España en el ámbito económico y empresarial. Por eso Villarejo, cuando saca a colación todo esto, habla de empresas, habla de BBVA, por ejemplo, la menciona. ¿Por qué menciona BBVA? Pues menciona BBVA porque está sentado en el banquillo por un escándalo precisamente de espionaje de sus empresas realizado por encargo de BBVA. Entonces él mezcla cosas de su caso con los del 11M para dejar caer y decir, oye, si me empapeláis a mí, si me metéis a mí en la cárcel, cuidado porque yo sé mucho más de lo que estoy contando. Entonces, ¿lo que está contando Villarejo sobre Francia y Marruecos tiene visos de realidad? Tiene visos de realidad. ¿Hay una parte que no está contando? Evidentemente. ¿Cuál es? Bueno, pues yo creo, y esa es mi opinión, y es la tesis que defiendo sobre todo en la parte final del libro, que es el papel de Estados Unidos en toda esta película, ¿no? Porque es importante destacar, De Gaulle saca a Francia del mando único de la OTAN a mediados de los años 50 del pasado siglo. Durante todo este tiempo, Francia ha estado en la OTAN, pero no ha estado en el mando militar. ¿Cuándo vuelve? En el año 2009. ¿Con quién? Con Sarkozy. Sarkozy era el ministro del Interior en el gobierno de Chirac. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Además, para respaldar un poco la conspiración francesa, vamos a llamarlo así, o la pinza franco-marroquí, sobre todo en el ámbito francés, porque lo de Marruecos es más evidente, pero lo de Francia no termina mucha gente de verlo. La juez Lebert, que era la juez antiterrorista que se hizo famosa en los años 80 y 90 por el tema de, sobre todo de ETA, ¿no? Y de los problemas que había, ¿no?, para perseguir a ETA en el santuario francés, etcétera, etcétera, sabía a quién se iba a detener antes de que el juez instructor español determinara a quién se iba a detener. Y esa información se la pasaba al Partido Socialista. El Partido Socialista tenía información de primera mano, no porque sus agentes de inteligencia o porque sus infiltrados en la policía lo supieran, que también, sino fundamentalmente porque era Francia quien estaba pasándole esa información, para aprovechar y castigar al gobierno Aznar, con el que Chirac, insisto, se llevaba muy mal, y con el que estaban negociando un tratado de Niza que estaba bloqueado. Alemania pidió a Francia que presionara a España y le presionó económicamente, lo sabemos, políticamente, lo sabemos. A través de un atentado terrorista, pues eso es lo que todavía no sabemos. Yo creo, Lorenzo, que cualquier persona que no haya escapado de esa versión oficial o esa dicotomía que hablabas al principio, ¿no?, entre Al-Qaeda y ETA, ahora mismo le estará explotando la cabeza por tanta información nueva y por que va todo mucho más allá, ¿no?, en ese plan internacional. Te quería preguntar, Lorenzo, si a la hora de escribir el libro, en esa segunda parte hablas de construyendo la versión oficial, la tercera parte encubridores y ganadores. A la hora de escribir el libro, ¿has recibido algún tipo de presión? ¿Has notado que no sé, cuéntanos un poco si has A notado ver, algún cierto tipo de presión? yo tenía una ventaja aquí y es que
no me pongo a escribir el libro de nuevas, o no me pongo a investigar, o no me pongo a ordenar cuando ya precisamente pues voy a plantear el libro y se lo voy a presentar a la editorial. Es decir, mi trabajo es muy anterior. Entonces, nadie sabía que yo iba a escribir un libro. Y esto es una gran ventaja. Yo he estado trabajando periodísticamente, tengo mi archivo, he ido elaborando mis propias tesis, mis propias teorías, las he ido a lo largo de los años cotejando con determinadas personas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, algún político que otro. Nadie sabía que Lorenzo Ramírez iba a escribir un libro del 11M. Entonces, cuando yo me pongo a escribir, no se lo digo a nadie y yo me meto en mi burbuja. He tenido ofertas de gente que sabía ya que iba a escribir el libro para facilitarme información adicional, y las he rechazado precisamente para no contaminarme de todo este proceso, para no tener que iniciar un nuevo movimiento de confirmar fuentes, etcétera, etcétera. Presiones no he tenido. Mensajes de por dónde convendría que no fuera, sí he tenido, ¿verdad? Porque estas cosas te las sugieren, ¿no? Hay muchas personas que a lo mejor piensan que esto se hace de otra manera, pues no, hay ciertas sugerencias, ¿eh? Por aquí mejor no vayas, por aquí puedes contar hasta este punto, ¿no? En el ámbito de la editorial, lo he comentado en alguna otra entrevista, me ha sorprendido porque yo soy periodista de hace mucho tiempo y conozco el mundo editorial. Me ha sorprendido la confianza absoluta que ha tenido la editorial en lo que he escrito. Es decir, no me han tocado ni una coma. Y lo tengo que decir, ni una coma. Yo pensaba que algún tipo de, bueno, pues de sugerencia también, por material sensible, publico bastante material sensible. Una vez que pasó el filtro del abogado, ¿no? El filtro del departamento jurídico, pues realmente no, el libro no ha sufrido ningún corte, ¿no? Y bueno, pues yo celebro eso. Para la esfera es complicado, hay que decirlo también, pertenece a un grupo editorial y a un grupo de comunicación que estuvo también, ¿verdad?, en esta investigación, con lo cual han sido muy valientes. Agradezco especialmente a Imelda la publicación del libro y la confianza. Y bueno, pues yo es verdad que también soy talludito, llevo ya mucho tiempo en esto y sé que lo que cuento tiene que estar respaldado con muchos hechos. Es decir, el 99,9% del libro, ahora que planteabas que hay muchas cosas nuevas, son fuentes abiertas. Es que hay mucha gente que no ha querido buscar en esas fuentes abiertas. Yo mismo, durante muchos años, no me di cuenta de que existían determinadas vías de investigación, pero bueno, las he ido trabajando progresivamente, sobre todo a raíz, no lo he mencionado hasta ahora, eh, a raíz de Fernando Mújica, periodista del diario El Mundo, que es el que yo creo que más se acercó a la realidad del 11M, que fallece sin haber escrito el libro del 11M, que seguramente si Mújica hubiera escrito su libro, yo no hubiera escrito el mío. Porque yo creo que su libro se hubiera ahondado en muchas de las cosas que yo cuento, y realmente, seguramente, con información de primera mano mayor de la que tenía yo, ¿no? Yo hablé en varias ocasiones con Fernando Mújica, con algunas de sus fuentes también, pero evidentemente él llegó a esa cáscara del huevo, ¿no?, que le planteaba también una persona de las altas instituciones del Estado, que le dijo: tú has llegado a la cáscara del huevo, si rompes el huevo y entras en él, entonces ya a lo mejor pues dejas de existir, ¿no? El pobre Fernando murió de una enfermedad que se desarrolló con mucha rapidez. Le dio tiempo a escribir el prólogo del libro. Es un prólogo que yo pues incluyo prácticamente íntegro, analizándolo, eso sí, pero lo incluyo íntegro también en mi libro. Es decir, por ejemplo, la parte en la que hablas de las cloacas del Estado también es un tema muy interesante para alguien que no esté muy metido en materia. Por ejemplo, ver esos clanes, ¿no? Que hay dentro de la policía, hay Claro, dentro también. Todo eso también es muy interesante. Yo creo que ese, por ejemplo, es un tema muy escabroso, ¿no? Podríamos decir que cualquier que puede levantar en este sentido cualquier teoría en contra de ti no sé exactamente cuál es la situación actual, pero realmente en esa parte yo creo que es una de las mejores del libro en la que te puedes meter de lleno en lo que sucede, ¿no? Y que muchas veces no se cuenta y no se ve. claro. Claro, porque nosotros tendemos a pensar, la forma también en la que nos llevan a pensar que todo es monolítico, es decir, que el gobierno defiende unos intereses determinados, que el director del CNI tiene controlado al CNI y que todos reman en la dirección que plantea el director, que los mandos policiales dependen del Ministerio del Interior y que por lo tanto todo está controlado desde arriba, y esto no es así. Hay familias dentro de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, familias, clanes que se han ido desarrollando a lo largo de los tiempos. En algunos son por afinidad ideológica, en otros son por afinidad religiosa, determinadas organizaciones religiosas, lo comento en el libro, otros por proximidad geográfica, ¿verdad? Otros porque han estado ya en operaciones duras, en operaciones de cloacas, y hay unos pactos de sangre, unos pactos de fe que hay que respaldar y que hay que respetar el resto de la vida.
Esto explica por qué hay determinados personajes que da igual con el color del gobierno que siempre están en un puesto destacado. En el libro menciono algunos, ¿no? Que son determinantes, que da igual el gobierno que pase, que ellos siguen teniendo mando en plaza y de hecho están colocados en los puntos estratégicos, sobre todo de la investigación del 11M. Esto hay que entenderlo, esto hay que admitirlo. Las cloacas del Estado existen. Últimamente, sobre todo a raíz de Villarejo, se ha destapado la caja de los truenos y la gente ha empezado a darse cuenta realmente de lo que sucede. ¿Hay un uso político por parte de los mandos, de determinados mandos policiales? Evidentemente, pero luego también hay una cuestión de cuitas internas. Hay una de las grabaciones, por ejemplo, que han salido a colación y que además pues, han sido publicadas, ¿no? En la reciente serie documental sobre el pequeño Nicolás aparecen muchas de ellas. No creo que esté descubriendo nada nuevo. Y ahí hay grabaciones de mandos policiales que le dicen a otros policías, oye, cuéntamelo solo a mí, no se lo cuentes a tu superior, porque quiero aprovechar esa información de alguna manera para poder sacar un beneficio, no ya personal, sino para terceras personas que no sabemos quiénes son. Si a eso le sumamos que buena parte de las personas que trabajan en esas unidades operativas, vamos a llamarlo así, ¿no? Así lo llamaba García Castaño en el juicio cuando le preguntan. García Castaño es alias el Gordo, mano derecha de Villarejo, el que sigue el rastro de la tarjeta de la bolsa número 13, el que en teoría también encuentra el piso leganés, una persona clave, ¿no? En todo este proceso. Y hay un momento en el juicio en el que le preguntan, oiga, pero ¿y usted no tiene documentación de todas las gestiones que hizo? Dice, no, es que yo no hago informes. Yo me limito a hacer tareas operativas. Ahora, imagínate, ¿eso quién lo controla? Pues en teoría lo tiene que controlar un mando superior. ¿Y quién tiene que vigilar la limpieza de todo eso? En teoría, asuntos internos. Por eso hemos visto que buena parte de la pelea de Villarejo, en general, con el mundo policial, viene también pues, por su enfrentación por su enfrentamiento, perdón, con Marcelino Martín Blas de Asuntos Internos. ¿Por qué digo todo esto? Porque en realidad nosotros tendemos a pensar que hay un único camino, pero hay luchas internas, luchas intestinas, acumuladas durante años entre los distintos cuerpos policiales y entre determinadas personas de los propios cuerpos policiales que también explican buena parte de las incongruencias que aporta o que indica la versión oficial con esa trama de investigación barra encubrimiento, porque mientras unos estaban investigando, otros estaban intentando encubrir, y algunos lo que querían es que no se descubriera que agentes suyos, que confidentes suyos, habían podido participar en la génesis del atentado según la versión oficial, que yo sigo pensando que ni el chino, ni el tunecino, ni los mineros tuvieron absolutamente nada que ver en el atentado. Pero a la hora de terminar la versión oficial hubo una pelea para ver a qué confidente se metía en el equipo titular que luego posteriormente sería condenado. Esto también lo contaba muy bien Fernando Mújica, que llega un momento en el que ya la Policía, Guardia Civil y el CNI dice, bueno, pues ya se ha terminado. Los culpables oficiales van a ser estos, dejamos de investigar y ya se ha terminado. Y estos son los culpables oficiales que luego se suicidan o que los suicidan en Leganés, ¿no? Y eso es lo que también hay, tras estos 20 años, ¿no? Parece ser que lo que se quiere es que se deje de investigar, como estabas comentando. Ya para acabar, Lorenzo, lo primero, muchas gracias. Y lo segundo, una pregunta así más abierta para tu conclusión. ¿España está preparada para conocer la verdad o no? Bueno, yo creo que está preparada porque realmente la verdad no iba a sorprender a prácticamente a nadie. Otra cosa es que luego pudiéramos asumir la realidad de esa verdad, ¿no? Y esa verdad pasa porque no somos un Estado soberano, pasa porque somos un Estado que ha sido tutelado desde la época de la transición por inteligencias y por gobiernos extranjeros. Pasa porque cuando ha habido oportunidades de poder salirse, ¿no? De ese cepo, de esa jaula, pues nos han indicado desde fuera claramente cuál era el camino. El atentado de Carrero Blanco, el 23F y el 11M forman parte de la misma columna vertebral. Es importante que esto lo comprendamos. ¿Está España preparada para saber que Carrero Blanco, el asesinato de Carrero Blanco, no solo participa un comando etarra, sino que es muy posible que el jefe del comando etarra, sobre todo el ideólogo, trabajaba para la CIA? Pues yo creo que eso es algo que ya todo el que haya leído medianamente puede asumir porque es la realidad de lo que ocurrió, ¿no? ¿Estamos preparados para asumir que buena parte del 23F tiene su explicación en el viaje que hace Suárez a Estados Unidos y en la negativa a pasar por todo el aro otanista que se indicaba o que se le indicó en su momento? Yo creo que no hay lugar a dudas. ¿Está el Estado español o los ciudadanos o la sociedad española preparada para saber o para admitir que su rey, el rey Juan Carlos el primero de la transición, había llegado a un acuerdo con el gobierno norteamericano para ceder a Marruecos la soberanía de Ceuta y Melilla? Una información desclasificada de la CIA recientemente ha demostrado también esto.
todas estas cuestiones que se atribuían a teóricos de la conspiración, incluso a ideólogos de extrema derecha, pues hemos comprobado que son completamente ciertas. Si viviéramos en Estados Unidos, a lo mejor dentro de unos años se desclasificaría información y veríamos cómo ha habido determinados elementos extranjeros que han participado en esto. ¿En España lo sabremos? Pues solo si buena parte de los implicados, de los que todavía tienen información, que es lo que les reclamo yo en la parte final del libro, pues salen y dicen la verdad. Ahora ya han prescrito los atentados. Bueno, pues a partir de ahora a lo mejor podemos tener algún tipo de información a este respecto que vaya confirmando, que vaya desmintiendo, pues algunas de las tesis que planteo yo también en el libro, ¿no? ¿Puede, Lorenzo, que esta perspectiva la hayas adquirido al salir de los medios tradicionales? Al salir de ahí, has empezado a abrir esa mente intentando cuestionarte más cosas o qué Bueno, piensas? aquí la gran pregunta es qué fue primero, si la gallina o el huevo, ¿no? Yo tengo que salir de los medios tradicionales cuando empiezo a tener esa visión un poco más crítica y un poco más global. Yo siempre he sido un lobo solitario, siempre he enfocado todo esto desde un punto de vista muy anarquista, siempre he dudado de todo. No me han gustado los ordeno y mando, eso lo he llevado siempre muy mal. He llegado a tener en mi carrera periodística puestos de responsabilidad y en publicaciones importantes, con lo cual he visto cómo se mueve todo esto por dentro. No hablo de oídas y evidentemente yo lo que hice fue salir del periodismo tradicional, pero no para irme al periodismo digital o al periodismo independiente, sino para irme a mi casa. Es decir, yo paso posteriormente a tener ya pues una línea, un canal con el apoyo de César Vidal, también por mi cuenta, pero eso es muy posterior. Es decir, yo estuve un tiempo sin trabajar dedicándome a otro tipo de trabajos que no tienen nada que ver con el periodismo, para intentar limpiar y sanear un poco mi cabeza, ¿no? Y posteriormente es cuando ya decido pues seguir este camino, que es un camino difícil. Afortunadamente yo he tenido suerte, he tenido fortuna y, bueno, pues puedo vivir de ello. Sabes perfectamente que hay otros muchos profesionales que con el mismo o más conocimiento que yo y con el mismo o más arrojo que yo, pues no han podido tener esa suerte o esa fortuna. Y bueno, pues ante todo agradecer a la gente el respaldo y sobre todo pues la recepción que también ha tenido el libro. Trabajar en un medio de comunicación tradicional, vamos a decirlo así, es incompatible con poder ser independiente y poder contar la verdad. Pero no porque los jefes te vayan a ordenar o te vayan a indicar una línea determinada, es porque tú acabas asumiendo que hay determinadas cosas de las que no puedes hablar. Y tú eres el que tienes a través de un sesgo de no confirmación, lo que haces es expulsar de tu pensamiento todo lo que no cuadre con la línea editorial de tu medio, con la versión, con el establishment. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo te levantas por la mañana para ir a trabajar a un sitio 8, 10, 12, 14 horas sabiendo que eres un gran fraude? Esto es como la prostitución. Es decir, las prostitutas de lujo, yo entiendo que cuando son prostitutas de lujo, pues dirán, bueno, pues yo gano mucho dinero y al final yo estoy eligiendo un poco cómo va mi carrera. Y luego tenemos a otras prostitutas que realmente no les queda otra o que pertenecen a redes o a trata de tráfico, ¿no? De blancas. Bueno, pues el periodismo se ha convertido en esas dos vías, ¿no? Tenemos a los grandes prebostes en los medios de comunicación que han asumido que son prostitutas de lujo. Esto es muy duro, pero es que hay que decirlo. Y luego tenemos, pues, a los machacas que sobreviven o que malviven con un sueldos completamente míseros y a los que no les dejan hacer su trabajo, porque si hicieran su trabajo, pues se irían a la calle. Eso ha provocado un descrédito de los medios tradicionales. Eso ha provocado un hundimiento de las audiencias que se han ganado, bueno, pues ellos mismos a pulso. Y también ha facilitado que otras herramientas, que otros canales, que otras formas de hacer periodismo, que yo creo que están más cercanas de lo que originalmente siempre ha sido el periodismo, pues podamos tener una mayor difusión. Seguiremos apostando por ello. Aprovechemos las nuevas tecnologías para todo esto, porque ya no es necesario tener una gran inversión para poder contar la verdad y hacer periodismo profesional. Y bueno, pues también agradezcamos a los oyentes, a los telespectadores, ¿no? Que dediquen una parte de su tiempo, de sus largas jornadas laborales también, a intentar rascar para ver lo que hay debajo, para ver lo que hay detrás de las sombras. Pues muchísimas gracias, Lorenzo, por esta entrevista hoy aquí en Trincheras Ocultas. Un placer, un fuerte abrazo. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. No olviden dejar su like, su me gusta, también suscribirse y comentar. Voy a dejar ahí por el link en la descripción en el libro de Lorenzo Ramírez del que hemos estado hablando hoy aquí en esta entrevista, la cual vuelvo a agradecer muchísimo. Así que nos vemos en el próximo vídeo.